Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión inaugural de los seminarios de transparencia y acceso a la información del Consejo. Y muchas gracias. Muchas gracias por vuestro interés, tanto los que os habéis desplazado hoy hasta aquí, hasta este espacio que generosamente nos cede una vez más la IREF para poder celebrar este acto, como a quienes nos están acompañando en línea porque no han podido estar hoy aquí presencialmente. Y permitidme todos que exprese en primer lugar un particular agradecimiento a las autoridades presentes, comenzando por la presidenta del Consejo de Estado, que nos honra con su asistencia, al igual que la vocal del Consejo General del Poder Judicial y la directora general de Gobernanza Pública. Bien, como bien saben, está muy próxima ya la efeméride del 10º aniversario de la aprobación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Y con este motivo estamos organizando en el Consejo unas jornadas para el mes de diciembre, en las que vamos a hacer balance de esta década, evaluar los progresos y examinar también los asuntos pendientes. Pero sin perjuicio de ello, aunque lógicamente muy conectado, hemos decidido poner en marcha también este año una actividad periódica dirigida a analizar y a debatir de la mano de cualificados expertos las cuestiones capitales que derivan del funcionamiento actual de la transparencia y del acceso a la información pública en nuestro país. Así pues, el objetivo de estos seminarios que hoy inauguramos y que en la medida de nuestras posibilidades intentaremos celebrar cada 2 meses, es pues contribuir a desentrañar los problemas que los textos legales y sus interpretaciones autorizadas, ¿por qué no?, están generando en el día a día en su proyección práctica. Y coadyuvar también a encontrar y a perfilar, si es posible, soluciones que nos permitan dotar de mayor eficacia al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública. Todo ello a la espera de que la pendiente, y esperemos que no lejana, reforma de la ley proceda a corregir sus defectos y a completar sus carencias. Y en esta primera sesión hemos querido analizar las aportaciones del órgano, que sin duda es el más importante en todo este proceso de interpretación y de aplicación de la normativa de transparencia, porque es el que tiene la última palabra a la hora de determinar el contenido y el alcance del derecho, y el que la seguirá teniendo, al menos mientras no se le reconozca la naturaleza de derecho fundamental. Y desde que en el año 2017 comentábamos ahora que con celeridad, prácticamente 2 años después de la entrada en vigor efectiva de la ley, desde que en el año 2017 resolviera el primer asunto, el Tribunal Supremo, más concretamente su Sala Tercera, y dentro de ella sobre todo la sección tercera a la que pertenecen nuestros invitados de hoy, viene dedicando gran atención a nuestra materia. Resultado de ello es que ya contamos con una muy profusa y valiosa jurisprudencia en la que se han ido abordando prácticamente todas las cuestiones nucleares, naturalmente sin agotarlas. Pero hay jurisprudencia sobre el alcance temporal de la ley, sobre la titularidad del derecho, sobre el objeto,
sobre los límites y las causas de inadmisión, sobre la audiencia a los interesados, sobre los regímenes específicos y la supletoriedad, es decir, sobre la problemática y controvertida disposición adicional a primera, e incluso sobre la naturaleza del derecho. Y en términos generales, salvo en lo de la naturaleza del derecho, y cabe decir, y se puede afirmar, no solo cabe decir, que la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo es una doctrina claramente pro acceso. Es decir, es una doctrina que tiende a reconocer un contenido amplio al derecho en todas sus dimensiones, siguiendo en este sentido la máxima interpretativa del constitucionalismo europeo, según la cual se ha de conceder siempre preferencia a aquellas interpretaciones de los enunciados normativos que confieren la máxima eficacia posible a los derechos. Y también se puede afirmar que en términos generales la doctrina del Tribunal Supremo es una doctrina clarificadora, que ha arrojado luz sobre muchos aspectos confusos y borrosos de la ley, y por lo tanto es una doctrina muy útil, si bien algunos de sus pronunciamientos, como no podía ser de otro modo, abren a su vez nuevos interrogantes. Y los ponentes de hoy, los magistrados Calvo Rojas y Córdoba Castroverde, son muy buenos conocedores del proceso de gestación de esta doctrina jurisprudencial, de las razones y de los motivos que la sustentan, me atrevería a decir de los explícitos y de los implícitos, porque han participado en la deliberación de la mayoría de las sentencias. Saben que hay algunas que proceden de las otras secciones, no de la tercera, de la que no forma parte, ¿no? Entre ellas las dos que hacen referencia a la naturaleza del derecho. Pero no solo han participado en las deliberaciones, sino que han sido ponentes de varias de ellas. Así pues, sus contribuciones han sido decisivas para configurar el perfil actual del derecho, por lo que conocer su visión sobre este particular reviste, huelga decirlo, el máximo interés. No solo para los sujetos obligados que han de aplicar su doctrina, y en esta sala y acompañándonos en línea hay muy cualificados representantes de los destinatarios de la ley. También tienen mucho interés para los órganos garantes que hemos de velar por la observancia de la ley interpretada como lo ha hecho el Tribunal Supremo. Y por supuesto también para todas las personas que deseen hacer valer sus derechos de participación política y de control de actuación de los poderes públicos. El Consejo de Transparencia y todos los que estáis aquí somos todos muy conscientes de la enorme carga de trabajo y de la complejidad de los asuntos que actualmente tiene la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Y por eso, y en esto creo que puedo hablar en nombre de todos los asistentes y los que nos siguen también en línea, les agradecemos, ¿no?, de corazón que hayan sacado tiempo para compartir hoy con todos nosotros sus conocimientos y sus reflexiones. Y no me extiendo más porque todos estamos deseando escucharles, así que cedo la palabra a Marta Timón, su directora general de reclamaciones del Consejo y moderadora de esta sesión, para que dé comienzo a la misma. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, me sumo como en el presidente a la bienvenida
a esta sesión inaugural de los seminarios sobre transparencia y derecho de acceso a la información, y me sumo agradeciendo en primer lugar tanto a las personas que asisten presencialmente como a las personas que lo están haciendo online, que haya habido tanto éxito, podríamos decir, en esta convocatoria de esta primera sesión inaugural de estos seminarios. Y yo creo que es importante remarcar que hay una gran diversidad de procedencia, tanto profesional por parte de los asistentes, porque tenemos catedráticos, profesores, letrados del Tribunal Supremo, personalidades a las que ya se ha hecho referencia, miembros de las UITs, entidades, autoridades independientes, etcétera, que asisten porque les interesa el tema, como también de procedencia diversa en las conexiones online, por ejemplo, muchos representantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía que están presentes conectados para seguir esta sesión. Y yo creo que esto evidencia que existe un gran interés, y seguramente no solo interés, sino también pasión, por realizar un seguimiento de cómo se está construyendo el derecho de acceso, el ejercicio del derecho de acceso a la información y cómo poder mejorarlo tanto en la práctica diaria como en la garantía del derecho por parte de los órganos garantes. Yo creo que esto es lo que nos ha movido al Consejo de Transparencia a iniciar estos seminarios, y desde luego pues contar con ponentes de la altura de Eduardo Calvo y de Diego Córdoba, pues yo creo que es ideal para que haya subido aquí el número de asistentes, y estoy segura de que, de que nos van a contar cosas muy interesantes. El agradecimiento que ha expresado José Luis a los ponentes por su disponibilidad, por su atención, por su amabilidad, yo lo quiero hacer también desde una perspectiva personal, porque yo he tenido la gran oportunidad de trabajar con ellos durante un tiempo de mi vida, y ha sido pues uno de los momentos profesionales y vitales más interesantes y más fructíferos de mi carrera, por su alta calidad intelectual y también, desde luego, humana. Entonces quiero de verdad pues que sepáis que también personalmente os agradezco muchísimo que estéis aquí. También quería hacer la estructura del acto, y ahora os voy a presentar a los ponentes, aunque ya son conocidos. Ellos harán una intervención, empezará primero Eduardo Calvo y después Diego Córdoba, y se abrirá un debate o un espacio de reflexión, de intervenciones por parte de los asistentes. Intentaremos también, si conseguimos habilitar el chat, que se puedan hacer preguntas a través del chat del Zoom, para que yo pueda hacer una selección y poder trasladársela a los ponentes. En cualquier caso, antes de hacer esa presentación conjunta de los ponentes, para luego no interrumpir, sí me gustaría remarcar que la importancia de este tema sobre los aspectos, las aportaciones jurisprudenciales a la construcción del derecho de acceso a la información, adquiere todavía más relevancia cuando realmente sus pronunciamientos llegan a matizar, modular, confirmar o precisar las propias resoluciones que adopta el Consejo de Transparencia, y en este sentido nos ayudan a mejorar y a ser más precisos. Y por otro lado, porque desde la modificación de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa por la Ley del Denunciante, las resoluciones del Consejo ahora son recurribles directamente ante la Audiencia Nacional, sin necesidad de pasar ese escalón previo que eran los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, y eso nos permite estar un paso más cerca, podríamos decir, de la doctrina jurisprudencial que se siente en casación en el caso de discrepancia con los pronunciamientos. Y también es importante porque, al estar incluido ahora el Consejo de Transparencia en esa disposición adicional cuarta, creo, si no me dicen lo contrario, que sería aplicable esa presunción de interés casacional objetivo que está contemplada en el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, que obviamente luego pues hay que justificar ese interés casacional objetivo, pero que nos sitúa de nuevo más cerca de esos pronunciamientos que permiten asentar el contenido y el alcance del derecho, como ya se ha dicho. Paso entonces a presentar tanto a Eduardo como a Diego. Ambos son, como se ha dicho, magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en general prestando sus servicios tanto en la sección tercera de enjuiciamiento, que toca, precisamente conoce de los temas que ya se han dicho, de transparencia, autoridades reguladoras y de otros sectores regulados, como, y es muy importante, de la sección primera de admisión, de la que van formando parte como un turno rotatorio, y que actualmente Eduardo Calvo está precisamente en esa sección primera, que es donde se, podríamos decir, verifica si ese recurso de casación preparado tiene o no tiene ese interés para
poder ser admitido y pasar a esa sección de enjuiciamiento. Este juego entre sección de admisión y sección tercera es, yo creo, un juego muy interesante y siempre muy fructífero. Ambos dos llevan siendo magistrados del Tribunal Supremo desde hace mucho tiempo y tienen, desde luego, anteriormente una consolidadísima y extensísima carrera judicial, pero también me gustaría remarcar que ambos dos también han sido profesores asociados en la universidad en materia de derecho administrativo y han sido y son autores de artículos jurídicos, de artículos dentro de libros colectivos, y lo remarco porque a mí yo creo que a todos nos da esa percepción de que además de ejercer esa labor de interpretación y aplicación de la ley, existe una vocación de seguir investigando, de estar al día de la doctrina y de transmitir esos conocimientos a terceras personas, sean estas estudiantes o sean otros profesionales del ámbito de lo jurídico. Voy a empezar por Eduardo Calvo, que, como se ha dicho, es ponente de algunas de las sentencias también más importantes, y seguro que nos habla de ella, porque con la sentencia del año 2017, que versaba precisamente sobre los gastos de Radio y Televisión Española para organizar el Festival de Eurovisión, se adopta una de las primeras sentencias en el ámbito de la nueva casación en la que se estructura claramente, y es algo que nosotros utilizamos mucho en las resoluciones del Consejo, se parte de esa premisa de la formulación amplia del derecho y de esa interpretación, y lo digo literal porque a mí me encanta, estricta, cuasi restrictiva de las causas de inadmisión o de los límites del derecho. Pero esa, que es la primera de la que fue ponente Eduardo, se acompaña de otras más recientes, por ejemplo, como la relativa a cuál es el grado, el juego de la legislación del Banco de España, la declaración del deber de secreto de los datos que asume el Banco de España cuando ejercita sus labores de supervisión, o, por ejemplo, la del acceso a las autorizaciones de exportación de armas a Arabia Saudí, donde también se articula ahí, supongo que nos lo contará, un régimen especial entre la legislación aplicable y la disposición adicional primera de la Ley de Transparencia. Por tanto, precisamente porque ha pasado por todas estas ponencias tan diversas, la ponencia de Eduardo se estructura sobre todo a partir de unas reseñas, una panorámica sobre las aportaciones jurisprudenciales del Supremo en esta materia. Por su parte, Diego, en las sentencias en las que ha sido ponente, curiosamente ha estado más en el ámbito de la aplicación de los límites. Una de las primeras sentencias de la que es ponente Diego es la relativa al acceso a las actas de órganos colegiados, en aquel caso de la autoridad portuaria, no recuerdo ahora si era la de Vigo o la de A Coruña, pero establece una doctrina interesante sobre el acceso a las actas, si está cubierto o no está cubierto, o puede ser excluido por la aplicación del límite del 14.1K. Pero a la vez también es ponencia de Diego la sentencia en relación con el acceso a los expedientes sancionadores de la CNMC, de la que supongo que a lo mejor también nos habla, y que tiene en cuenta la aplicación, aquí de nuevo, del límite de la confidencialidad del mismo artículo 14.1K. U otro límite, como es el de los intereses comerciales y económicos, que sin embargo da lugar a la introducción de un tema tan interesante como es el de los diversos trámites de audiencia que están previstos en la ley de la audiencia a terceros. Y últimamente, y de forma muy reciente, pues ha tenido también la ocasión de pronunciar, de ser ponente, vamos, dentro de lo que es la sección tercera de una sentencia en relación con el acceso a información de carácter urbanístico y la aplicación de la causa de inadmisión por carácter abusivo de la reclamación. Yo creo que con este hiperbreve resumen he dado cuenta de la gran capacidad y del gran conocimiento que tienen ambos magistrados sobre esta materia, así que paso a dar la palabra en primer lugar a Eduardo y después a Diego, y adelante, el tiempo es todo tuyo. Bien. Bueno, ante todo, gracias a esta institución, de Transparencia, al presidente, por la invitación, por poder estar aquí. En cuanto a las palabras que nos ha dedicado Marta Simón, simplemente no se las tengan en cuenta porque es amiga y no merecen ninguna consideración seria. Gracias a todos por su presencia y
como nos hemos comprometido a no abusar del tiempo, vamos a pasar directamente a la materia. El artículo 12 de la Ley de Transparencia, la Ley 19 de 2013, no puede ser más lacónico, pero al mismo tiempo más contundente. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en el 105b de la Constitución Española, desarrollados por esta ley. Bien, el reconocimiento de ese derecho, como sucede con otros muchos reconocimientos pomposamente celebrados, digamos, por los preámbulos, en las exposiciones de motivos, y por todas las administraciones lo reconocen, como no podían por lo demás hacer otra cosa, pero ese reconocimiento legal y luego público de cara a los medios y a la información choca con la realidad del día a día. Con demasiada frecuencia vemos que las administraciones no hacen demasiado por la plena y efectiva realización de este derecho, como sucede en otras ocasiones. Antes de entrar aquí, comentaba que precisamente este fin de semana he leído en la prensa digital, concretamente en el medio Voz Populi, unos datos estadísticos sobre qué ministerios son los que más rechazan solicitudes de información en el portal de transparencia. Y bueno, las cifras no son especialmente representativas porque dice lo que rechaza cada ministerio, pero no dice cuántas solicitudes han recibido, con lo cual no sabe uno en términos porcentuales. Pero sí se percibe, por los casos que nosotros vemos, que no son ni una ínfima parte de los que hay en la realidad de la actuación administrativa, ni siquiera vemos una parte significativa de las reclamaciones que se ven en esta casa, sí se aprecia que no hay demasiado entusiasmo por parte de las administraciones, de ninguna administración en general, de dar cuenta de su actividad en general, a veces de manera injustificada. Aquí se ha mencionado aquella primera sentencia del 2017, que era un ciudadano que pedía información sobre los gastos de la participación de España en el Festival de Eurovisión del año 2015. Bueno, no voy a entrar aquí en los detalles de aquel pleito, que tampoco eran especialmente relevantes. Y por cierto, la sentencia, que marcaba una serie de pautas, porque era la primera que poníamos, hay que decir que en gran parte el mérito viene de la sentencia del juez central, que era una magnífica sentencia. Luego en apelación la sala de la Audiencia Nacional se limitó un poco más que a confirmarla, pero era la sentencia del juez central la que era muy buena. Bueno, pues más allá de las razones que allí se deducían y que aprovechamos para decir, oiga, es que las razones por las que usted puede denegar la información son tasadas y además deben interpretarse restrictivamente. Lo que uno se pregunta, sin haber incluso leído la ley, es qué razones había para que la Corporación de Televisión, una razón mínimamente seria, para que diga, pues no te doy esa información. Pues sencillamente no la había. Era que no, pues porque no. Porque a las administraciones en general, lo de la transparencia, está bien hablar de ello, pero practicarlo no tanto. Porque, bueno, es incómodo y es una lata. Tampoco es que crea yo que tenga grandes cosas que ocultar, por lo menos no todas las administraciones ni en todas las ocasiones. Simplemente es, ¿por qué voy a yo aplicarle a este señor los datos aquellos? Esa inercia que viene de mucho tiempo, el no dar demasiada información. Y yo creo que esa inercia cuesta trabajo vencerla, y es para lo que la ley siento unos criterios, pero luego la práctica del día a día es la que debe obligar a las administraciones de una manera didáctica, pero al mismo tiempo enérgica, a hacer efectiva la realización de este derecho. En aquella sentencia, ya digo, del 17, ya se marcaron unas líneas. Se destacaba que la exposición de motivos de la ley era tan contundente o más que el propio articulado de la ley, que el derecho de acceso que tiene el ciudadano solo viene limitado, en principio y con carácter general, por la propia naturaleza de la información que se pide, que a veces está excluido el acceso por razones del contenido de la información que se solicita, y otras veces por el conflicto con otros intereses también merecedores de protección. En todo caso, allí decíamos, y es verdad, que luego se ha mantenido en el tiempo, que los límites y las causas de inadmisión de solicitudes de información que se establecen en la ley tienen que interpretarse de manera
estricta o restrictiva. Y yo de todo esto, y mucho menos de los límites y esto, no voy a hablar porque para eso lo va a hacer luego y sin duda muy bien Diego Córdoba. Yo voy a hacer solo aquí algunas indicaciones sobre el ámbito subjetivo del derecho y las administraciones y los organismos públicos que resultan concernidos, y de los distintos aspectos de la regulación legal. Por supuesto, no voy a detenerme en una exposición de cada uno de ellos, sino solo algunos aspectos en los que el Tribunal Supremo ha hecho alguna aportación que me parece interesante señalar. Los titulares del derecho, pues muy sencillo, todos los ciudadanos, todas las personas, sin mayores distinciones. En esto la formulación que se emplea es la del 105b de la Constitución, habla de los ciudadanos. El convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos de 2009 habla también de el derecho de cualquiera sin discriminación al acceso. Y lo que es importante, y lo destaca así la ley, es que el solicitante de información no tiene que justificar ningún motivo ni ninguna razón. Si él quiere dar razones, puede darlas, pero no tiene por qué hacerlo. Ni la razón, ni el hecho de que no haya dado razones sería en absoluto motivo para denegarle la información. ¿Quiénes son las administraciones que están obligadas frente a este derecho de acceso a la información? Pues el artículo 2 de la ley hace una formulación extremadamente amplia de todas las administraciones, entidades de derecho público. Es más, en lo que se refiere no ya a dar respuesta a las solicitudes concretas de información, sino a la publicidad activa, a la obligación de hacer públicos, como los antiguos tablones de anuncios que las administraciones y entes públicos tienen que hacer de sus actividades. El artículo 3 hace un enunciado todavía más amplio, pues aparte de todas las organizaciones y entes públicos, también los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, incluso las entidades privadas que reciban subvenciones superiores a 100.000 euros o que más del 40% de su financiación sea por vía de subvención, esos también están obligados en ese aspecto de la publicidad activa. Pero en lo que se refiere al concreto ámbito de las administraciones obligadas por el derecho de acceso a la información del artículo 2, es a lo que aquí me referiré, voy a hacer solo dos precisiones. Una, hay ámbitos, luego hablaré de aquellos, la disposición adicional primera y aquellos casos en que hay normativas sectoriales que desplazan o pueden tener una aplicación prevalente sobre la ley de transparencia. Pero incluso en aquellos casos donde hay una regulación específica del derecho a acceso, como es por ejemplo en el ámbito del régimen local, los miembros de las corporaciones locales tienen una regulación específica en la ley de base sobre el derecho a acceso. Bien, pues lo que se ha dicho en la jurisprudencia es que incluso en esos casos donde hay una regulación específica, el que allí sea de aplicación preferente esa regulación, en modo alguno excluye que pueda acudir el interesado a la reclamación ante el Consejo de Transparencia. ¿Por qué? Porque incluso en aquellos casos donde hay una regulación específica, la regulación sustantiva y procedimental de la ley de transparencia sigue siendo de aplicación supletoria. Hay un caso abordado en una sentencia, la 422 de 2022, de 5 de abril, que sé que ha dado lugar a polémica, es qué ocurre en los casos donde una ley autonómica no contempla la reclamación frente a resoluciones, en ese caso era la región de Murcia, y no contempla la posibilidad de que se haga reclamación, o se dirijan reclamaciones contra las resoluciones de los entes locales, de las corporaciones locales. La resolución, en aquel caso, del órgano de transparencia de la Comunidad de Murcia había dicho: yo de esta reclamación no conozco, no puedo conocer, porque la ley no me da competencia. Bueno, pues ahí nosotros hicimos una interpretación que llamábamos, una fórmula que a mí me gusta relativamente poco porque es integradora de la ley autonómica, atendiendo al carácter básico de la legislación estatal, tanto lo sustantivo como lo procedimental de la ley de transparencia, y decíamos que
por supuesto que tienen derecho el ciudadano a dirigir su reclamación frente a una resolución de los entes locales. Y que aunque la norma autonómica no lo contemple expresamente, una interpretación integradora, dice la sentencia, de esa norma autonómica con la legislación estatal de carácter básico, obliga a considerar que sí tiene derecho a esa reclamación y por tanto el órgano autonómico obligación de resolverla. Sé que es una... La alternativa que teníamos era plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley autonómica. Optamos por esto y yo sé que es polémico, de hecho he leído algunos comentarios doctrinales que nos ponen a caldo, por así decir, pero bueno, para eso, el mundo del derecho es así. Pero bueno, en todo caso hay que destacarlo aquí como pronunciamiento. Una cuestión que también nos ha ocupado en alguna ocasión es el sentido del silencio. El artículo 24 de la Ley de Transparencia, en caso de falta de respuesta de la Administración a una solicitud de información, establece que el silencio es negativo. Bien, lo que hemos dicho nosotros, ese pronunciamiento de la ley es claro, no merece mayores interpretación, es que siendo así eso lo que dice la ley, que las comunidades autónomas no pueden legislar cosas distintas en su ámbito de competencia. Esa es la sentencia de 5 de abril del 2022, la 422 del 2022. Y, por ejemplo, en materia de medio ambiente, la legislación específica, la ley 27 de 2006, no establecía nada en materia del silencio, con lo cual se decía, bueno, pues se aplica, al no decir nada de que el silencio, pues se aplica la regla general del procedimiento administrativo común y el silencio era positivo. Bien, eso se podía decir entonces, con la ley de transparencia ya no, porque la ley de transparencia, que es de aplicación supletoria en todas las materias relativas a transparencia y buen gobierno, dice que el silencio es negativo y por tanto ninguna ley sectorial como la medioambiental, que ya no es que no diga lo contrario, una ley podría decirlo en todo caso, pero esa ley no dice lo contrario, simplemente no decía nada, pero ahora la ley de transparencia sí lo dice y por tanto el silencio es negativo. Ahora ya sí quiero aludir a una serie de sentencias en las que se nos ha planteado ya desde muy al principio la interpretación de la disposición adicional primera de la ley, que en su apartado 2 dice, la verdad que la redacción es un poco alambicada, se regirán por su normativa específica y por esta ley con carácter supletorio aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. Es decir, cuando una ley tenga una regulación específica del acceso a la información del ciudadano en ese ámbito, el que sea, tendrá aplicación preferente. Y la ley de transparencia tendrá aplicación supletoria. Eso ha dado lugar, sin embargo, a muchos matices. Primero, cuando se entiende que una ley sectorial del tipo que sea tiene una regulación específica, y en segundo lugar, qué alcance tiene esa regulación supletoria frente a aquella regulación específica que en principio es prevalente. Bueno, la interpretación de eso, ya digo, no voy a decir aquí, la voy a citar todas, pero hay muchas sentencias que se ocupan de este tema. La primera de ellas creo que fue una de junio del 2020, de 11 de junio, y lo que decía es que las previsiones de la ley de transparencia tan solo quedan desplazadas, quedando entonces la ley de transparencia como norma supletoria, cuando otra norma legal haya dispuesto un régimen específico propio y específico de acceso a la información. Luego vienen las matizaciones de la sentencia siguiente. Ese régimen propio y específico no tiene que ser completo y absoluto. Puede afectar solo a aspectos puntuales o sectoriales, pero que sean sustanciales. Y en esos casos, esos aspectos, aunque no conformen una regulación completa del derecho de acceso, van a tener aplicación preferente. Y en lo no previsto en ella y con carácter supletorio seguirá siendo de aplicación la ley de transparencia. Sobre esto ha habido sentencias, ya digo, en el año 2021 y otra, por ejemplo, en el año 2022, la número 311 del 2022, que dice que el régimen especial, la remisión no solo se opera a esas regulaciones sectoriales
en los supuestos que contengan un tratamiento global y sistemático, sino también aquellas regulaciones sectoriales que afecten a aspectos relevantes de este derecho y que impliquen un régimen especial diferenciado. En estos casos, ese régimen especial se aplica de manera preferente y quedando las previsiones de la ley de transparencia como norma supletoria. Estos son consideraciones de carácter general que se han repetido con sucesivos matices en una serie de sentencias. Pero me gustaría hacer mención aquí a unas aplicaciones concretas en distintos ámbitos. Por ejemplo, la acción pública urbanística. Pues la acción pública urbanística tiene el valor y la relevancia que tiene, pero no comporta una regulación del derecho de acceso a la información. Es decir, la acción pública significa que el ciudadano puede ejercitar la acción pública en materia urbanística, aunque no sus intereses, su esfera patrimonial de intereses no esté directamente concernida. Pero eso no es un derecho de acceso a la información, ni el hecho de que la normativa urbanística contemple la acción pública excluye ni dice nada en favor ni en contra del derecho de acceso a la información que se regula en la ley de transparencia, que sigue siendo de plena aplicación. Otro caso, la declaración de bienes por altos cargos. La legislación, la ley en concreto, la ley 3 del 2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración del Estado, establece un régimen jurídico de deberes y también un régimen especial de publicidad al que están sometidos, o sea, de transparencia activa de los altos cargos. Ahora bien, eso no agota una regulación, no significa una regulación completa, ni excluye que además se pueda ejercitar por cualquier interesado el derecho de acceso a la información respecto de información de esos altos cargos, más allá incluso de lo que ellos hayan publicado en cumplimiento de los deberes a los que los somete su regulación específica. En materia de mercado de valores, sentencia de 29 de diciembre del 2020. Bueno, también se dice que si bien el texto refundido, el decreto legislativo, el texto refundido de la ley de mercado de valores, que hay una serie de preceptos que regulan aspectos de la información que debe suministrar y publicar la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero que eso no supone un régimen específico completo ni excluye la aplicación de la ley de transparencia. En otra ocasión nos hemos ocupado del Tribunal de Cuentas, de las actuaciones del Tribunal de Cuentas, y ahí se ha dicho que aquí sí, en las actuaciones de carácter netamente procesal, en los procedimientos de enjuiciamiento de responsabilidad contable, aquí no operan los principios ni los preceptos de la ley de transparencia, porque rige la normativa específica, la propia de la publicidad de las actuaciones procesales. En el ámbito tributario, y voy a ir siendo breve para cumplir mi compromiso, la Ley General Tributaria establece una serie de prescripciones sobre todo aludiendo al carácter reservado de los datos que obran en poder de la agencia tributaria respecto de la esfera patrimonial y personal de los interesados. Pero eso no comporta un régimen, una regulación, y mucho menos una regulación completa del derecho de acceso a la información. A eso lo hemos reiterado en distintas sentencias y concretamente la última de ellas me parece que es una del año de febrero del 24 de febrero del 23, decimos que en la Ley General Tributaria no se contiene un régimen completo y autónomo de acceso a la información, y sí un principio o regla general de reserva de datos con relevancia tributaria, como garantía del derecho fundamental de la intimidad de los ciudadanos. Por tanto, las específicas previsiones de la Ley General Tributaria sobre confidencialidad de los datos no desplazan ni hacen inaplicable el régimen de acceso a la información. También hay pronunciamientos sobre la ley en materia de extradición pasiva, en un procedimiento de extradición pasiva. Eso tiene, la sentencia del 25 de enero del 21, pero tiene menor relevancia. Y por último, me voy a referir a unos casos donde no ha habido intervención de este Consejo de Buen Gobierno y de Transparencia y Buen Gobierno, porque son casos de que ha habido solicitudes de información directamente dirigidas a un organismo de la Administración o al Congreso de los Diputados, por ejemplo, y luego, ante la denegación, el interesado acude directamente al contencioso
y no ha formulado la correspondiente reclamación. Pero sin embargo la razón que aducía para solicitar esa información era la ley de transparencia. Es decir, que la transparencia a veces es la sustancia del pleito, es la ley de transparencia y buen gobierno, pero sin embargo el Consejo de Transparencia no ha tenido ninguna intervención, bueno, porque no ha habido reclamación ni por tanto ha tenido ocasión de pronunciarse. Algunos de estos casos los ha mencionado. El primero, el Banco de España. El Banco de España, porque la ley de la Ley de Ordenación y Supervisión y Solvencia de la entidad de crédito sí establece un régimen específico en el que dice que la información que acceda, a la que acceda, o los datos y las informaciones a las que acceda el Banco de España en el ejercicio de su función supervisora u otras funciones que le encomienden las leyes, están sujetos a un régimen especial, por supuesto, deber de reserva y de confidencialidad, incluso el deber de secreto. Luego estos matices no voy a entrar en ellos porque los va a mencionar Diego Córdoba, pero aquí sí es verdad que la solicitud de información no puede, digamos, escribirse como título para solicitar esa información la ley de transparencia, porque no son de aplicación procedente, porque hay una regulación propia y específica que excluye expresamente. En el artículo 82 de la ley establece su régimen propio, con esa estricta confidencialidad y estricta reserva. Solo enumera tasadamente la serie de casos en los que sí hay derecho a acceder a esa información, pero en esos casos no están ni los casos en que se invoque la ley de transparencia, ni siquiera los casos donde quien debería hacer el requerimiento sea el Consejo de Transparencia. Por tanto, ahí sí hay un caso claro de régimen prevalente y que ante el cual la invocación de la ley de transparencia no es operativa. Algo parecido sucede, y también lo ha mencionado Marta antes, en la ley, no sucede en la ley, pero sí en el complemento de la misma. Verás, la ley 53/2007 del comercio exterior en materia de instrumentos de defensa o de material de defensa, la ley tiene un defensa y doble uso. Cuando hablan de material de defensa y doble uso, hay que aclarar que el doble uso se refiere a que es material que puede ser de defensa y también de uso civil. Bien, pero como utilizan unas denominaciones muy confusas a veces para las leyes, hay que aclarar qué se quiere decir cuando la ley se titula de tal manera. Bueno, ahí establece el artículo 16 una obligación del gobierno de informar al Congreso de los Diputados y tal. Y la primera cuestión de interés casacional que se nos preguntaba es: ¿esa información supone una regulación completa del derecho de acceso a la información? No, no tiene nada que ver. Una cosa es que el gobierno tenga que informar semestralmente al Congreso de los Diputados de los, en términos generales, y las exportaciones habidas de ese material, que son ni quita ni pone al derecho que pueda tener un ciudadano de solicitar información sobre una operación concreta o sobre 15 operaciones. Lo que pasa es que en este caso, la concreta operación a la que se refería la solicitud de información había sido declarada materia clasificada y secreta con arreglo a la ley de secretos oficiales. Y eso sí es lo que alberga un régimen especial que excluye la aplicación de la ley de transparencia. Pero no porque sea material de defensa en general, ni porque la ley que regula las exportaciones de material de defensa tenga un régimen exclusivo y excluyente de acceso a la información. No, es porque en este caso concreto una determinada información estaba sujeta, estaba declarada materia reservada. Pero como él pedía información sobre esa y sobre otros elementos, digamos, relacionados, pero no afectados por la declaración de secreto, decíamos, ahí sí, en esos otros aspectos de la solicitud de información que no están estrictamente declarados secretos, se vuelve a aplicar la regulación general de la ley de transparencia y habrá que aplicar los límites de si la invocación de la seguridad, la defensa, las limitaciones en general de la ley, pero interpretadas ya con los arreglos a los criterios de la ley de transparencia. Y por último, los temas de información parlamentaria. Ha habido solicitudes, y estos son dos sentencias de las que no ha intervenido la sección tercera, sino la sección cuarta, precisamente porque como no ha pasado
la cuestión por resolución, no ha habido reclamación ante el Consejo de Transparencia, pues van directamente a la sección cuarta, porque es acto del Congreso de los Diputados. Un ciudadano pide información al Congreso de los Diputados sobre la designación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE. Y lo que le dice la sentencia es, no, mire usted, el artículo 2 de la Ley de Transparencia dice que las actuaciones del Congreso de los Diputados solo en la medida en que estén sujetas a derecho administrativo. Por tanto, en materia de personal, de administración interna, pero la designación de los miembros del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española es un acto propiamente de naturaleza parlamentaria y, por tanto, no está sujeto o está excluido, digamos, del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia. Eso se dice en una sentencia del 16 de febrero del 2021 y luego se reitera en otra del 2023, donde se volvía a pedir, por otro ciudadano, una información al Congreso de los Diputados sobre el voto telemático referido a la designación del Defensor del Pueblo, de 4 magistrados del Tribunal Constitucional y de 6 consejeros del Tribunal de Cuentas. Se les vuelve a decir, esto no es materia sujeta a derecho administrativo, es pura actuación parlamentaria y por tanto aquí no opera usted con los parámetros de la Ley de Transparencia. Yo aquí voy a terminar porque lo que he querido hacer es simplemente un muestrario de la casuística que se nos presenta a nosotros y ahora les dejo con Diego Córdoba, que les va a hablar de la parte mollar e importante del asunto, que son los límites y condiciones del derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, porque realmente ha sido toda una panorámica que luego completamos ahora con la intervención de Diego, basada principalmente en algo que todavía sigue siendo problemático, como es el alcance de la supletoriedad de la Ley de Transparencia y su encaje con las diversas normativas y perspectivas que has ido diseñando a lo largo de tu intervención, pero que realmente resalta cómo el Tribunal Supremo tiene esta visión favor libertatis, a la que en realidad hacías tú antes referencia, cuando parte, por ejemplo, de estas interpretaciones integradoras, incluso en ausencia de legislación, para garantizar ese acceso a una reclamación que es potestativa, pero que es más garantista en cuanto gratuita y en cuanto especialista el órgano que la resuelve para el ciudadano, la persona interesada. Vamos ahora con tu turno, Diego. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra para tu intervención. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Y empezar por dar las gracias al Consejo de Transparencia, a su presidente y a Marta, los dos buenos amigos y además personas que me consta de una altísima competencia y muy preocupados por esta materia. El Tribunal Supremo, en realidad mi intervención no aportará grandes cosas, simplemente será una síntesis de los principales pronunciamientos que ha habido en esta materia. Lo que sí sería interesante destacar, que he visto desde dentro, cómo se fraguó la jurisprudencia de esta Ley de Transparencia desde el primer momento. Los miembros de esta mesa, incluyendo Marta y algún miembro, Paco, que está por allí entre el público, formamos parte de la, entre otros, de la sección de admisión del recurso de casación en sus inicios. El nuevo modelo del llamado recurso de casación, que coincidió prácticamente, si no, la Ley de Transparencia entró en vigor en el 2014 y los primeros recursos empezaron a llegar en el 2016 con el nuevo recurso de casación, con lo cual prácticamente fueron simultáneos los primeros recursos en casación con la Ley de Transparencia. Y ya desde ese primer momento se vio la necesidad de que el recurso de casación estaba diseñado para leyes como esta, en el sentido de nuevas leyes que crean derechos que todavía no han sido desarrollados por la jurisprudencia, tengan rápidamente un cuerpo de doctrina, jurisprudencia, que las interprete con la finalidad de crear una seguridad jurídica. Y de hecho, se ha mencionado aquí por José Luis y por Marta y Eduardo, la primera sentencia se dicta 2 años desde la entrada en vigor de la ley, teniendo en cuenta que pasa por vía administrativa, por sede una primera instancia judicial y llega al Tribunal Supremo, que haya agotado la vía administrativa y las 2 instancias jurisdiccionales en 2 años, supone un pronunciamiento
muy novedoso respecto de la rapidez con la que actuó el Tribunal Supremo en interpretar estas normas, la del Consejo de Eurovisión. Fue muy llamativo, hacía gracia que no se quisieran dar los gastos de Eurovisión. Pero luego hemos tenido casos mucho más curiosos. Quiero decir que la administración le gusta la transparencia cuando afecta a otro, pero no solo a la administración, ¿eh? Cuidado, que hablaremos de los registradores de la propiedad, de los inspectores de Hacienda, hay muchos profesionales a los que tampoco les gusta nada la transparencia cuando se refieren a ellos. Sobre todo, lo que no genera problema es la publicidad activa. Publicidad activa no genera ningún problema porque, como es ad pompam velostentationem, cada institución, pues, para más lucimiento personal, cuelga aquello que le gusta más, claro. Pero cuando un particular, y especialmente últimamente los profesionales, los periodistas hacen mucho uso de este derecho, preguntan cosas que pueden intuirse, que no van a ser cómodas para el organismo que va a proporcionar esa información, empiezan los problemas. Empiezan a poner pegas. Fundamentalmente, es verdad que a nosotros nos llegan los asuntos en los que se ha denegado. Por lo tanto, no tengo conocimiento de las muchas veces que sin duda la administración habrá accedido a la información. Desde esa perspectiva, nuestra perspectiva es patológica, como siempre la de un juez, es decir, es de aquellos casos en los que se ha negado el derecho. De todas maneras, desde esa perspectiva patológica, hay algunos casos en donde los límites que se han aplicado no parecen razonables. Y esto es un poco el resumen, muy brevemente, de los casos que yo les voy a contar. Intentaré ser breve para no cansarles. En primer lugar, convendría decir que en materia de causas de admisión y límites, la doctrina general, ya se ha dicho, es una interpretación restrictiva. Por lo tanto, usted tiene que justificarme la aplicación del límite de forma motivada, tanto para la inadmisión o límite total, pues la inadmisión siempre es total, para el límite total o parcial. Y además esa justificación debe ser proporcionada en la ponderación de intereses públicos y privados concurrentes en la materia. Por lo tanto, ya nos está dando una pauta general de que el derecho, como bien ha dicho Eduardo y Marta, son de una concepción muy amplia y los límites de una interpretación muy restrictiva. Lo cual tiene una enorme importancia en este supuesto porque se juega contracorriente, es decir, cuando uno tiene que justificar el por qué no, si se parte de que hay que dar esa información, la revisión jurisdiccional parte de la justificación de la negativa, ¿eh? Y eso es importante desde una perspectiva de control jurisdiccional de la materia. Las causas se dijo ya desde un primer momento que no existe un límite temporal para el acceso a la información, en el sentido de no era solo el acceso a la información desde que entró en vigor la ley y respecto de la información generada desde el que se entró en vigor, sino toda la información existente en la administración pública también antes de la entrada en vigor de la ley. Respecto de las causas de inadmisión, muy brevemente, no voy a ser exhaustivo, no se asusten. En primer lugar, la reelaboración. ¿Qué se ha dicho sobre la reelaboración? Bueno, pues una causa que dice se procederá a inadmisión cuando sea necesario un proceso de reelaboración previa. Bien, ¿qué se entiende por reelaboración? Ha habido una sentencia, la sentencia es de marzo del 2020. Si alguno de ustedes tiene interés, pues yo con gusto les proporcionaré las fechas concretas, pero no voy a estar detallándolo para que sea más amena la charla. Se dijo, bueno, toda petición de información, de acceso a información, requiere una cierta reelaboración básica. Y la reelaboración básica no está incluida dentro de esta causa de inadmisión. Y esta reelaboración básica pues implica una cierta ordenación y un cierto proceso de poner en orden la información que se solicita, buscarla y proporcionarla. Pero se dijo, bueno, existe una reelaboración más compleja y esta sí puede estar metida en la causa de inadmisión. El problema es, ¿y cuándo estamos ante la básica y cuándo estamos ante la compleja? Bueno, pues por ejemplo se ha dicho,
la mera suma de partidas de gastos no es una reelaboración compleja, sino básica. No hay reelaboración, o esta es básica, cuando la información no está dispersa ni diseminada a lo largo de varias dependencias ni en distintos soportes. Es decir, en la misma dependencia y solo con consultar diversos documentos o soportes distintos dentro de la administración pública es fácil encontrar esa información. Si no hay reelaboración en el proceso de anonimización o disociación de datos, por ejemplo, tampoco hay una reelaboración compleja. Sí la hay cuando la información está dispersa, diseminada, es necesario operaciones complejas para ordenarla, separarla, clasificarla, está en diferentes soportes que es difícil localizar. Y aquí se ha planteado también otra cuestión. El órgano administrativo al que se le solicita una información tiene que buscar esa información donde quiera que ésta esté, aunque no esté en sus dependencias. Y se ha dicho, no. Vamos a ver, en ningún caso, en ninguna de las dos previsiones que legalmente se establecen respecto de la indicación de dónde está esa información, ya por causa de inadmisibilidad, ya por límite de la información, en el 18.2 y en el 19.1 de la Ley de Transparencia, se exige que el órgano administrativo proporcione al particular la obligación de acudir a otros órganos diferentes para proporcionar esa información. Basta con que le diga, yo no tengo esta información, la tiene este órgano administrativo al que se tiene usted que dirigir. Segundo supuesto, que voy a tratar, ya ven que son breves. El carácter abusivo. Esto está bastante relacionado con el anterior, porque en muchas ocasiones la petición de información que se hace se deniega porque es abusiva. Aquí se han planteado dos temas fundamentales. Una, si el interés particular en pedir una información puede considerarse o no abusivo en sí mismo. Y dos, si aparte de que la información en sí misma, objetivamente hablando, sea abusiva, es necesario además que no esté comprendida dentro de los objetivos previstos en la Ley de Transparencia. Esto lo trataremos por separado. La primera, el interés particular se puede considerar abusivo, es decir, el supuesto se planteó respecto de un preso en un centro penitenciario que pedía al Ministerio Interior, del que dependía el centro penitenciario, que por favor le diese toda la información referente a las cartas y escritos que había dirigido a las administraciones públicas y a los órganos jurisdiccionales planteando sus pretensiones. Posiblemente para hacer sistematizar todo lo que había solicitado y cuándo lo había solicitado en defensa de sus derechos, bien ante el defensor del pueblo, bien ante órganos jurisdiccionales. Y se le dice por la administración y luego por la Audiencia Nacional. Esto es abusivo. Y esto es abusivo porque es un interés particular. Aquí no defiende usted un control público de la actividad pública de los órganos administrativos, sino solo lo hace por su interés particular. Bueno, y aquí el Tribunal Supremo, yo creo que muy acertadamente, aunque también se ha criticado, como decía Eduardo, en algún artículo doctrinal, ha dicho, oiga, es que el interés particular no está excluido del derecho a la información, de la transparencia, y además los intereses particulares pueden contribuir a la mejora de una mejor comprensión de la actividad pública y de la transparencia y el buen funcionamiento de la administración. Aparte de que se habla de todas las personas y tampoco en el ámbito objetivo se refiere a que estén excluidos los intereses particulares y solo estén incluidos los intereses públicos. Por lo tanto, el interés particular no puede considerarse abusivo por el hecho de que sea particular. Segundo tema, yo creo que esto hemos dado una cierta polémica y la culpa la tenemos nosotros. Quiero decir que, o por lo menos una frase de una sentencia nuestra. Me explico. Existe una causa de inadmisión, dice, que tenga carácter abusivo no justificado por la finalidad de transparencia de esta ley. Entonces, el problema es, hombre, la redacción es manifiestamente mejorable, pero se exigía el carácter abusivo más que no estuviese justificada por la finalidad de transparencia, o se puede denegar una información por ser abusiva en sí misma
y por ser contraria a la ley de transparencia, aunque la información abusiva no fuera contraria a los intereses de la ley de transparencia, ¿eran requisitos acumulativos o no? Este era el problema. En una sentencia nuestra dimos a entender en una frase que parecían que eran requisitos acumulativos, que eran los dos requisitos conjuntamente. Sin embargo, yo creo que ese, en primer lugar, fue un obiter dictem donde se estaba discutiendo el interés particular del preso, en la sentencia del centro penitenciario. El tema central no era este. En segundo lugar, se hizo a mayor abundamiento en una frase aislada. En tercer lugar, ha habido sentencias posteriores en donde ha apreciado el carácter abusivo de forma objetiva sin tener en cuenta si atendía o no a finalidades de transparencia previstas en la ley. Y en cuarto lugar, desde un punto de vista ya personal, entiendo que puede haber una información abusiva que, sin embargo, sí esté comprendida dentro del control de las administraciones públicas. Pues, por ejemplo, por el lapso temporal que se está pidiendo, por la cantidad de documentos que están solicitando, por la obligación que paraliza a ese órgano administrativo durante mucho tiempo y muchas personas para conseguir esa información, la información puede ser abusiva. Aunque persiga una finalidad de control de la administración pública correspondiente, y por lo tanto yo entiendo que no son requisitos acumulativos. Esto último es opinión particular, no está reflejado en ninguna sentencia. Y por lo tanto, bueno, ya veremos cuando llegue a deliberar, aunque en las sentencias de la sección tercera sí que les digo, en esta materia, lo mismo que en otras nos hinchamos a poner votos particulares, en estas materias no hay muchos votos particulares, en materia de transparencia hay bastante consenso. Los límites, bueno, los límites voy a ir más rápido. La primera, uno de los límites que se impone en el artículo 14 es cuando la información que se solicite pueda afectar a la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. Aquí, por ejemplo, se enmarca la solicitud que una junta de personal hizo de los complementos de productividad de los inspectores de Hacienda, lo que no le gustaba nada que se supiera por parte de la junta de personal, organismo sindical, cuánto cobraban por productividad los inspectores de Hacienda. Y entonces lo que se dijo es que esto podía afectar a la investigación de Hacienda. Dijo, hombre, afectar a la investigación de Hacienda cuando la información que se está pidiendo es sobre inspecciones pasadas hace varios años, hace 2 años en concreto, no creemos que afecte a investigaciones futuras. Y en todo caso, si afectara a alguna investigación, para eso tiene usted la posibilidad de establecer una información limitada justificando por qué la limita. El problema de fondo no era si estaba en esta causa o no, sino que no quería que se supiera cuánto gana por complemento de productividad un determinado colectivo en previsión de posibles reclamaciones o de otro tipo de protestas. Pero como ya digo, no solo son los inspectores de Hacienda, que hay otros muchos colectivos, no carguemos las tintas sobre esta materia. La segunda, la igualdad de las partes en proceso judicial y la tutela judicial efectiva. Es decir, cuando una información que se solicita puede perjudicar a un procedimiento judicial. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que se puede denegar, del 2010, el acceso a la información que puede perjudicar a procedimientos judiciales en trámite, pero que hay que justificarlo específicamente. Por otra parte, aquí se plantea en un caso muy curioso si se puede denegar por el hecho de que se cree el riesgo de un juicio paralelo. Es decir, si yo le doy a usted esa información, puedo generar un juicio paralelo debido a que se tiene una mayor información sobre esta materia y se crea una especie de condena paralela o de juicio paralelo. Bueno, pues se dijo, no. El riesgo a que exista un juicio paralelo en esta materia no puede ser un motivo que deniegue la información. Es decir, usted tiene, si existe algún motivo serio por el cual pueda denegar esa información, ha de justificarlo, pero no porque se cree una opinión pública que por la difusión de una determinada información con el riesgo de un juicio paralelo puede motivar una denegación del acceso a la información. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. Bueno, aquí, como tenemos a una vocal del Consejo, aquí
Aquí es el Consejo General del Poder Judicial el que denegó la información, que tiene un premio de transparencia, por cierto. Hombre, es verdad que de transparencia activa, no de transparencia pasiva. Pero bueno, lo tiene, eso es la verdad. Aquí se trataba de si se puede o no proporcionar un acta de inspección que afecta a la inspección que realiza el Consejo General del Poder Judicial. Se dijo, y no voy a entrar a valorar el tema, porque no fue nuestra sección, fue otra sección distinta, la difusión de un acta de inspección puede provocar la revelación de datos confidenciales relativos al personal del órgano jurisdiccional, a la llevanza del mismo y a la función disciplinaria del Consejo. Yo añado, SIC, quiero decir, pero no voy a entrar a valorar ya nada más sobre esta sentencia. Existe otra sobre el carácter reservado de los datos e información del Banco de España, que no me extenderé sobre la misma porque se ha extendido Eduardo Calvo. Otro de los límites afecta a la afectación de intereses de terceros, y aquí se ha planteado un tema interesante, fundamentalmente, bueno, con varias materias. Por ejemplo, se solicitaba la información de unos medicamentos, se planteaba si la administración había denegado esa información sin oír a la empresa farmacéutica que fabricaba esos medicamentos en vía administrativa. La ley dispone que cuando pueda afectar a terceros la información se establezca un trámite de audiencia, y que si no se ha concedido un trámite de audiencia, en sede del Consejo General de Transparencia se concede el trámite de audiencia, dado que tiene que ponderar los intereses públicos y privados concurrentes cuando puedan quedar afectados los intereses de terceros. En este caso, la Administración denegó la información sin conceder el trámite de audiencia. Por lo tanto, ya actuó de forma irregular. Pero el problema es que el Consejo de Transparencia entró a valorar este tema sin conceder tampoco el trámite de audiencia. Entonces se planteaba el problema de si el Consejo de Transparencia, y aquí está el presidente y uno de la vicepresidenta, también sería el anterior, pero era Consejo de Transparencia, tampoco había concedido el trámite de audiencia. Y dijimos, no, vamos a ver. La ponderación del trámite de audiencia cuando están afectados intereses de terceros es importante. Comprendemos que puede causar perjuicios en el sentido de engorros, la necesidad de mayores trámites, pero es importante porque, entre otras cosas, el interesado puede decir que no le importa que se proporcione esa información, o puede dar razones que se les estén escapando al órgano administrativo o al órgano del Consejo de Transparencia para denegar el acceso a la información o aparte de la misma. En ese sentido, si no se decía en la sentencia, era una sentencia larga, se decía, como el recurso ante el Consejo de Transparencia actúa como un recurso administrativo que sustituye al recurso de reposición, básicamente, y en vía administrativa el trámite de audiencia por vía de recursos es esencial, que además en la ley de transparencia está previsto, usted tiene obligación de dar ese trámite de audiencia cuando estén afectados intereses de terceros. Ahora, es verdad que puede ser que usted, Consejo de Transparencia, no tenga información de quiénes son esos terceros afectados, porque no tenga suficiente información en el expediente administrativo de quiénes lo son. La información la tiene la Administración, en este caso era el Ministerio de Sanidad, de quién fabricaba el medicamento que empresas farmacéuticas les afectaba. Entonces él dijo en la sentencia, usted, Consejo de Transparencia, si tiene la información de quiénes son los afectados, debe darla, y si no, puede acordar retroacción de actuaciones para que sea el órgano administrativo el que la dé. Que ese ya sí que dispone toda la información de los terceros afectados. Confidencialidad y deber de secreto. Bueno, este tema le tiene muchas ganas Marta porque ya me insistió mucho. Tienes que hablar de la confidencialidad y del secreto. No vemos muy clara la diferencia entre confidencialidad y deber de secreto. Bueno, a ver. La confidencialidad y deber del secreto. Hay dos motivos, dos límites en la ley de transparencia que se establecen. Por un lado, el secreto profesional, 14.1J, y por otro lado, la garantía de confidencialidad y el secreto requerido en el proceso de toma de decisiones, 14K.
ya ha dicho Eduardo, y no me detendré, que existen normas sectoriales que establecen un especial deber de confidencialidad que el Tribunal Supremo, cuando está en normas de rango legal, respeta. Porque se estableció un mecanismo de confidencialidad y un alcance en la confidencialidad que el Tribunal Supremo no puede por menos que respetar. El problema se ha planteado cuando determinados entes reguladores pretenden dar a toda la información que tienen a su alcance el carácter confidencial. Ya he dicho, toda la información que recabe este organismo en el ejercicio de sus funciones es confidencial. Se acabó el problema. Ya no doy información. Como es confidencial toda la información, pues ya está. No hay derecho al acceso a la información. Aquí el Tribunal Supremo hizo uso de una sentencia del 2018 de la Gran Sala, es el caso Baumeister del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que modifica una sentencia anterior, que es el caso Altman. En lo que se viene a decir básicamente es, mire usted, confidencial no lo puede ser todo, ni hablando de entes reguladores. En ese sentido, la confidencialidad no puede ser de todos los documentos que usted maneja, y como principio de carácter general. La confidencialidad no puede afectar a los documentos que sean, primero, información pública, o en donde no es, o cuando estén implicados terceros, o cuando esté afectada la función de inspección y control o de supervisión que tiene usted prevista. Pero fuera de esos casos, es decir, cuando la información no sea pública, o cuando estén afectados intereses de terceros, o afecte el ejercicio efectivo y lo justifique de su función, la información no puede ser declarada con carácter general confidencial. El plazo de duración de la información confidencial, también ha habido una sentencia sobre esta materia, diciendo, ¿y el paso del tiempo afecta a la declaración de confidencialidad? Y se ha dicho sí. Una información confidencial, pasado 5 años, tiene ya menos, como un poco la tesis del derecho al olvido. Una información pasada un cierto tiempo va perdiendo importancia respecto de inconfidencialidad, sin perjuicio de que se pueda justificar que existe la persistencia de las razones que justificaron la confidencialidad en estos momentos. Confidencialidad y secreto interno, lo que le apasiona a Marta. Vamos a ver, hubo una sentencia del Tribunal Supremo, y creo que fui yo el ponente de esta sentencia, donde un reglamento interno de la Comisión Nacional de Mercado de Valores decía que se impone al personal al servicio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores todo informe, documento, dato o información de que disponga será, como consecuencia del ejercicio de las funciones de supervisión y de potestad sancionadora, tendrá la consideración de secreta, tiene un deber de secreto. Por lo tanto, todo el personal que maneje y que tenga acceso a cualquier documento, informe, que maneje la Comisión Nacional es secreta. Por lo tanto, si se establece esa previsión respecto a mis funcionarios, paso siguiente, toda la información es confidencial. Siguiente paso, todo el que me pide información, como mis funcionarios no la pueden dar, porque es secreta, pues no tienen acceso a la información. Lo que dijo aquí el Tribunal Supremo son varias cosas. En primer lugar, no confunda usted la confidencialidad con el deber de secreto interno, que son dos cosas distintas. Una cosa es la confidencialidad del documento, que ya hemos visto cuál es el alcance con la sentencia Baumeister, es decir, no puede ser toda la información, sino solo aquella, eso es lo que acabamos de mencionar ahora mismo, y otra cosa es el deber de secreto interno para los propios funcionarios. En segundo lugar, se dijo, además, este deber de secreto de carácter interno está previsto solo para los funcionarios, no ad extra. Y además está previsto en una regla, una norma de carácter interno, de carácter reglamentario, que no puede ser contraria a las previsiones generales de una ley, simplemente por jerarquía normativa, como es obvio. Esto es básicamente lo que se dijo sobre este punto. Bueno, hay otras resoluciones, pero no me quiero extender mucho porque tocaré alguna sentencia más para no cansarles a ustedes.
Otro de los temas que se planteó en relación con la confidencialidad era las actas de reuniones del Consejo de la Administración de la Autoridad Portuaria, a la que Marta ha hecho referencia. Hay varias sentencias sobre esto. Aquí lo que se discutía es, ¿las actas de un órgano colegiado son confidenciales o no lo son? Ya existía el precedente de una sentencia del 2020 en donde se decía que los votos de los miembros de un órgano colegiado no forman parte de una información pública. ¿Quién vota qué en cada momento no forma parte de... Usted tiene derecho a saber cuando las informaciones, cuando las sesiones no son públicas, y las sesiones son públicas, por supuesto, pero cuando las sesiones no son públicas de un órgano, usted tiene derecho a saber que ha habido 5 contra 2, pero no quién ha votado 2 y quién ha votado 5. Eso se dijo ya en una sentencia del 2020. En el 2021 se plantea una petición a la autoridad portuaria de Galicia, creo que es La Coruña, pues en donde lo que se pide es, deme usted información sobre las actas de las sesiones de su órgano colegiado. Y se dice, no es posible porque, mire usted, eso sería básicamente revelar información sobre el proceso de toma de decisiones de carácter interno, afectaría a la propio mecanismo de deliberación de un órgano colegiado y limitaría la libertad que tienen esos miembros del órgano colegiado para futuras deliberaciones, sabiendo que lo que ellos han dicho se va a incorporar al conocimiento público y por lo tanto limitaría su capacidad de actuación. Que por otra parte estaría metido en la excepción, se dice, en el proceso de toma de decisiones, dice la ley. El Supremo dijo, no. A saber, no confunda usted, son dos cosas diferentes. El acuerdo la decisión o acuerdo que se adopta de carácter motivado es público, en primer lugar. En segundo lugar, el acta de las sesiones, aunque la sesión sea no pública, privada, el acta de las sesiones en principio debe recoger un contenido mínimo y un contenido voluntario. Esto es la distinción que se hizo. Hay un contenido mínimo obligatorio, que es quiénes están, cuál han sido sus intervenciones generales, cuánto ha durado y cuál es el acuerdo final que se adopta. Y eso es público, no hay ningún problema en darlo a conocer. Otra cosa es lo que ha dicho cada uno en cada uno de los puntos. Eso no es público. Ni los votos tampoco, como se dijo en la sentencia anterior. Por lo tanto, esto último puede formar parte de las actas, pero solo si voluntariamente el miembro del consejo del órgano colegiado diga que quiere que forma parte porque quiere salvar su responsabilidad, su voto, o simplemente porque quiere que conste. O cuando se graba la sesión a petición de los propios miembros. Pero en ese caso ya deja de ser confidencial en la medida que el propio miembro, por lo que ha emitido la información, ha dicho que quiere que esa intervención quede reflejada en el acta. Y por lo tanto se diferenció entre lo que es el acta y el acuerdo correspondiente. Bueno, hay una sentencia que no es de nuestra sección, que planteada por Greenpeace España sobre el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, que lo que viene a decir es que este derecho no es un derecho fundamental, que por el procedimiento de derechos fundamentales solo va el 21D de la Constitución, que es el derecho a recibir información veraz respecto a la intimidad y propia imagen, y que por lo tanto el acceso a la información del 105 está excluido porque es un tema de legalidad ordinaria que no le afecta a nada y por lo tanto todo lo que no tenga que ver, toda la petición que se pida por esta vía, en la medida que no está comprendida por el artículo 20, no puede ir por la vía de protección del procedimiento de derechos fundamentales. Por lo tanto, distingue esta sentencia entre el 20 y el 105 y los límites del 14. Existe otra sentencia del 2023, de comercio exterior en materia de defensa, que en materia de secretos oficiales, lo que viene a decir claramente es que la ley de secretos oficiales tiene un juego aparte, ya lo ha mencionado, porque los límites del 14 no operan respecto a la de la declaración de secretos oficiales, en donde la ponderación de los intereses públicos para declarar algo como secreto oficial es diferente de la ponderación que
tiene que realizarse cuando se aplica el límite del artículo 14 respecto del acceso a la información pública. Y luego tan solo me queda muy brevemente hacer mención a que otro de los límites, aunque no está dentro de los límites, sino es la protección de datos personales. La protección de datos personales, en cierta manera, limita el acceso a la información por vía del artículo 15 de la Ley de Transparencia. El Tribunal Supremo ha dicho, bueno, aquí hay que distinguir si se trata de datos especialmente protegidos, en cuyo caso es necesario el consentimiento expreso, o cuando no son datos especialmente protegidos, en donde hay que ponderar los intereses públicos y privados concurrentes. Es que esto lo dice la ley, por otra parte. En varias sentencias lo que se ha dicho es, bueno, los datos, por ejemplo, que hacía mención Eduardo, los datos de la declaración de bienes de altos cargos. Un periodista pide que se declare, que me diga usted la declaración de bienes de que los miembros, los altos cargos que han hecho declaración de bienes. Y le dicen, no, porque afecta a la protección de datos. Y dice el Supremo, sí, efectivamente, puede ser que en la medida en que conste su nombre y apellidos se trate de datos. Ahora bien, ocupan un cargo público, ejercen funciones públicas y se trata de una información relevante. Por lo tanto, cede la protección de datos frente al interés público en el acceso a la información. En muchas otras ocasiones se ha cuestionado por razón del solicitante. Es usted periodista y en esa medida puede usted darle una difusión pública a la información que puede ponernos en peligro la actividad. Y se dice, oiga, por razón del solicitante, al revés. Un periodista, en cuanto a los media tradicionales, el Tribunal Supremo ha venido reconociendo tradicionalmente que ejercen una función especialmente en defensa de la democracia y de la transparencia y de la formación de una opinión pública libre, dice, creo que es la expresión correcta del Tribunal Constitucional. Y luego, respecto de personas jurídicas, obviamente se ha dicho que no puede operar este límite, porque la protección de datos, bien lo sabe José Luis, que también es un experto en esta materia, no opera respecto de las personas jurídicas y por lo tanto la información de las sanciones impuestas a personas jurídicas no puede ser, no opera. También el Tribunal de Cuentas se negó a dar la información referida al desempeño de cargos de confianza de presidencia, consejeros y Secretaría General del Tribunal de Cuentas. Y aquí se dijo, oiga usted, se trata de puestos públicos, su nombramiento y separación fueron libres, son puestos de relevancia de la autoridad y la posición del Tribunal Constitucional es de un órgano constitucional del Estado. Por lo tanto, está usted obligado a dar esa información. Y también la retribución de los directivos de radio y televisión española. Y por último, los registradores de la propiedad, que también, por eso digo que aquí hay para todos, o sea que los registradores de la propiedad que también se negaban a dar la información de cuánto cobraban en el ejercicio de su función relativa a la liquidación de impuestos. Y entonces dijo, no, es que yo no afecta a mis datos personales y no quiero dar información sobre lo que gano en la función de liquidación de impuestos. Dijo, mire usted, usted tiene que dar esa información, está ejerciendo una función pública porque es un liquidador de impuestos y en esas medidas está obligado a proporcionar esa información. Así que, y ya he concluido, como ven, tanto el Consejo de Transparencia como luego los tribunales, hemos tenido, en cierta manera, que luchar contra barreras destinadas a superar la tendencia natural a no dar una información que pueda entender que es perjudicial, sobre todo cuando me afecta a mí. Cuando le afecta a los demás, vemos muy bien la transparencia y el buen gobierno. Y bueno, el Tribunal Supremo está, dentro de las funciones que le corresponden, como es obvio, intentando entender que este derecho es un derecho básico para la creación de una opinión pública libre y que en esa medida contribuye en gran medida a un Estado democrático y dentro de unos ciertos límites hay que fomentar el uso de este acceso a la información. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Ha sido una intervención que completa la que ha hecho antes Eduardo y nos pone también los puntos sobre las IES o el foco no solo ya en ese carácter transversal de la ley y el alcance de la supletoriedad,
sino en algunos de los temas, que decían por aquí, temazos, que efectivamente nos acucian cada día, que es el alcance de la cláusula de confidencialidad cuando está prevista en una norma que constituye un régimen jurídico específico parcial y que por tanto se aplica prevalentemente, pero cuando sabemos que esa confidencialidad no cubre toda la información. Viene luego la parte práctica de determinar cómo elegimos o cómo determinamos qué parte de esa información cubierta por esa reserva realmente está justificada o no mantener esa confidencialidad y cuál queda fuera. Y yo creo que de la jurisprudencia que habéis expuesto queda claro también que el Tribunal Supremo pone el acento en la justificación motivada, en la adecuada ponderación. Tiene elementos importantes como es el factor tiempo, que me parece un elemento relevante y desde luego también incorpora jurisprudencia europea, ¿no?, en esta materia. Y por alusiones, tengo que decir que yo tenía claro lo del deber de secreto, pero claro, me fascina esa sentencia porque digo, por fin, porque sigue habiendo justificaciones que basan la no entrega de la información porque los funcionarios, porque existe un deber de secreto que en caso de ser roto implica además la imposición de una sanción al funcionario que ha roto ese secreto. Entonces, responsabilidad penal, dice la ley. Exacto. Entonces, claro, el diferenciar lo que es ad intra, ad extra, lo que es derecho a acceso a la información, lo que es la propia labor del funcionario cuando está tramitando un expediente y su principio